Quisiera empezar esta conversación aseverando el poco interés que hay por querer estudiar los últimos focos realistas en Sudamérica. Caso parecido hecho del profesor Justo Puño para el caso de Cartagena, Jairo Gutiérrez Ramos para el caso de Pasto, pero pocos estudios, salvo el de Luis Condori, creo que se llama este historiador tan inteligente, que trabaja temas de historia económica, ha trabajado cómo terminan las independencias y pone énfasis en la historia económica sobre lo que ocurre en Arequipa. Sin embargo, yo, al igual que ustedes, cuando estaba sentado también así, quería saber un poco más sobre cómo termina la independencia en el Callao. Y particularmente me llamaba mucho la atención cómo es que tantos historiadores pasaban y decían, bueno, para terminar en los castillos del Callao en 1826, cuando Rodin decide no bajar la bandera. Ese tipo de enunciados minimiza probablemente la resistencia antibolivariana más importante de este lado de América, ¿no? Ya que habríamos que tener en consideración que no solamente es el Callao el principal puerto del Perú, sino que hay otras zonas que también tienen cierta producción económica importante. El Alto Perú, por ejemplo, el mando de Urdaneta, y que termina el 1 de abril de 1825. El caso de Chiloé, al mando del general Quintanilla, que capitula el 19 de enero de 1826. Sin embargo, el Callao, que es el tema que me toca explicar a mí, tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Y el punto de inicio radica con la llegada de Bolívar y la preeminencia que él tiene por las tropas grancolombianas y cómo comienza a despreciar paulatinamente las tropas bonaerenses, chilenas y peruanas que residían en la capital. Entonces, conforme se va desarrollando los eventos, tanto en Lima como en el Callao, hay la necesidad por parte de Bolívar por querer centralizar sus tropas hacia el norte, porque era la zona que estaba liberada. Recordemos de que desde Lima hacia el sur todo estaba dominado por los españoles. Sin embargo, es cuando Bolívar se aleja de la capital, cuando saca el batallón Vargas del Real Felipe y mete en su reemplazo a batallones chilenos, argentinos y peruanos. Ahora, hay un vacío de poder ahí. Estas tropas venían sin cobrar 6 meses aproximadamente, tenían los uniformes raídos, no tenían nada que comer y lo único que hacían para sobrevivir era o pescar o robar. No había otra. ¿Por qué? Ahora, tampoco hay que ponerse en el caso de que unos son malos y otros son buenos, ¿no? Sino que era la necesidad. Basta ir de aquí a unas cuantas cuadras al archivo histórico militar, pero ustedes pueden ver en qué consistía el alimento de un soldado, ¿no? Ese personal que era el que defendía la patria. Sin embargo, el 4 de febrero a las 7 de la noche, cuando se toca la lista de retreta, es cuando un grupo de soldados, ¿no es cierto?, los sargentos más antiguos, deciden sublevar las fortalezas del Callao y todavía no ponerlas al mando de España. ¿Quiénes son los que se sublevan? Porque es importante estudiar a los personajes. Se sublevan 2 soldados. Normalmente cuando uno lee la bibliografía te van a decir todos los libros, absolutamente todos, te van a decir que uno de ellos es bonaerense y el otro es mendocino. Sin embargo, de estos 2 personajes, que es algo que no quiere decir, por ejemplo, Bulnes, que es un historiador muy conocido, es que uno de ellos era argentino y el otro era chileno. Entonces, argentinos y chilenos confabularon, ¿para qué? Para exigir sus salarios al gobierno de turno, que era el de Torretaglia. Exigen sus salarios, negocian, no llegan a ningún acuerdo y es ahí cuando recién comienzan a negociar con españoles que estaban presos dentro del Real Felipe. Les entregan la fortaleza y es recién el 10 de febrero de 1824 cuando Roberto Proctor, que es un personaje que aquí todos conocemos, coge su catalejo y desde Lima comienza a observar que hay algo extraño que está pasando en las fortalezas del Callao. ¿Y que había pasado? Se había puesto sobre su mástil mayor la bandera de España. Ahora, cuando se pone sobre el mástil mayor la bandera de España, comienzan pues otro tipo de presiones por parte de Jorge Martín Guise, por un lado, desde el mar, desde tierra, tanto por Bolívar como por Torretaglia, por el gobierno de Lima, el Congreso. Todo el mundo trata de negociar con los castillos y finalmente desde los castillos sale una carta escrita por José María Casariego hacia el sur Ica, donde está Rodin, y desde Ica la carta va hacia el Cusco, donde se encontraba Canterac,
Y es ahí donde se decide qué hacer con las tropas que están en el Callao. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos soldados argentinos, chilenos y peruanos que se habían sublevado y habían establecido un cogobierno con los españoles, ¿no?, ya estaban prontos a sublevarse otra vez y a devolver las fortalezas a los patriotas a cambio de que les devuelvan sus saberes. Entonces es ahí cuando Canterac decide enviar tanto a Monet como a Rodil hacia el Callao. Pero antes, Rodil hábilmente, José Ramón Rodil, decide enviar un emisario con 5.000 pesos para poder calmar las aguas en el Callao. Se envía el destacamento militar hacia la fortaleza del Real Felipe. El Real Felipe es modificado con respecto a las tropas que habían ahí y se establece en Lima el gobierno de Monet, y cuando este se va, se le da el mando político y militar a José Ramón Rodil para que esté a cargo no solamente del Callao, sino también de Lima. Estudiar este tipo de acontecimientos, este tipo de historias es bastante interesante. ¿Por qué? Porque normalmente se acusa a la historiografía tradicional como de limeñocéntrica. Sin embargo, debo aseverar de que muy pocos conocemos sobre la historia de Lima propiamente dicho. Si ustedes buscan cualquier libro que les hable sobre el año 1823, 1824, 1825 e inicios del 26 sobre Lima propiamente dicha, no lo van a encontrar. Van a ustedes que ir a revisar documentos para ver qué está pasando con los que administran el agua en Lima, qué está pasando con el alcalde de Lima, qué pasa con la audiencia de Lima en esa época. Habrá que revisar pues las actas de audiencia, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué está pasando con las tropas en Lima? ¿Cuántos reclutas recibe el ejército español en Lima? Ese tipo de cosas, ese tipo de información, por si acaso, sí existe. Habría que ir a los archivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima para ver cuántos son los soldados o reclutas que están en el ejército español cuando se está ocupado nuevamente por los españoles. ¿Qué más ocurre? Ocurre la batalla de Junín, y cuando ocurre la batalla de Junín, que obviamente se pierde, Canterac envía una carta a Rodil y ustedes pueden evaluar el impacto psicológico de la batalla de Junín en aquellos que están fugando desde Junín hacia el sur. Se dice que no pararon hasta Nahuaylas. ¡Qué terrible! Llega la batalla de Ayacucho, y Rodil, que es el más férreo defensor de la honra española en estos territorios, decide no entregar los castillos. Es más, hace poco tuve la oportunidad de revisar un interesante texto de Juan Marchena, del señor Manuel Chus e Ivana Frasquet. El capítulo del Perú está dividido en dos partes, y en la segunda parte pude ver de que el autor, que es un peruano muy conocido, había dicho que la capitulación de Ayacucho la había firmado Carratalá con Sucre, algo que me creó una gran confusión intelectual, ¿no? Porque siempre mi profe de academia me había dicho que la capitulación la había firmado pues Sucre y Canterac y no Carratalá. Entonces tuve que ir a ver la capitulación en vivo y en directo para sacarme de la duda. ¿Y cómo es que hay una cláusula secreta en la capitulación en donde se establece qué hacer con la fortaleza del Callao? Y te dicen, ¿no es cierto?, que después de 20 días de firmada la capitulación será entregado. Sí, pues será entregado si es que no hay ningún problema con el gobernador que está ahí. Pero si hubo problemas, ¿por qué no la va a entregar? ¿Hasta cuándo? Hasta el 23 de enero de 1826, que es cuando él se va. José Ramón Rodil tenía una postura política. De todos los libros que he revisado, solamente uno, que es el ministro de Guerra de Torretale, que son suplementos a la memoria de Juan de Berindoaga y Palomares, quien le dice de que Rodil es un liberal, algo que yo dudo mucho en realidad, ¿no? Haciendo una discusión con algunos amigos como Gustavo, como la doctora Lourdes Medina y otros, y el profesor Cristóbal Rodil también, pudimos determinar de que la postura política de Rodil es la de un militar. O sea, él tenía una postura legalista, o sea, él defendía el statu quo. ¿Por qué? Defendía el statu quo porque terminadas las guerras de la independencia, va a ocurrir en España algo que se llama las guerras carlistas. Y es en las guerras carlistas donde ustedes van a poder enterarse qué postura política tenía la Serna, qué postura política tenía Canterac, qué postura política tenía Espartero, qué postura política tenían todos, porque las guerras carlistas hacen que todos los que pelearon en la batalla de la independencia se quiten la careta y digan cuál es su postura política realmente. Entonces, si definimos de que algunos eran liberales y otros eran recalcitrantes, y yo sé que Rodil era un sanguinario, un despiadado,
que comieron ratas, que comieron perros, que comieron caballos, y algunos como Stevenson dicen que se comieron a la gente, ¿no es cierto?, dentro de los castillos del Callao, ¿no? Yo debo deducir de que José Ramón Rodil es de la gente más recalcitrante que había dentro de los militares españoles afincados en este país. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos las guerras carlistas, nos vamos a dar cuenta de que José Ramón Rodil no va a tomar el partido de Carlos, sino va a tomar el partido de la reina niña, ¿no es cierto?, que estaba bajo la regencia de su madre, María Cristina. ¿Pero por qué él toma esa postura? Muy sencillo, señores, porque cuando Rodil llega a La Coruña el 26 de agosto de 1826, lo primero que se le hace es entregarle la cruz de Isabel la Católica, y Fernando VII la nombra protector de sus hijas. Entonces, él, como militar de carrera que es en la vida, va a elegir una postura contraria a la que él tiene en la cabeza, porque él tiene una formación militar e ideológica. Para los que quieran estudiar cuáles son los comportamientos de los militares en el antiguo régimen, les exhorto a leer el texto tan interesante de Max Weber que se llama Economía y Sociedad, y pueden encontrar bajo qué lógica se van a comportar estos actores. ¿Cuántas personas se encerraron en el Real Felipe el 1 de enero de 1825? 12.000 personas, 3.000 militares y 9.000 civiles. ¿Cuántos salieron el 23 de enero de 1826? 450 personas. ¿De qué murieron? De un sinnúmero de enfermedades: tifus, hidropesía, escorbuto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, otra aseveración más, ya para terminar, era de que todo el mundo también menciona de que el marqués de Torre lo último que tenía para intercambiar por una gallina era una cuchara de oro. Pero esto no es cierto, porque para los que leen a Juan Morales Cama van a poderse dar cuenta de que cuando muere el marqués de Torre, que había sido presidente del Perú y que había libertado provincias del norte, ¿no es cierto?, tiene un gran inventario de cosas. O sea, una cuchara dentro del inventario que se hizo cuando él murió era nada. Tenía condecoraciones de oro, tenía títulos nobiliarios, tenía ropa en cantidad, tenía carruajes, etcétera, 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 etcétera. Bueno, para terminar, les exhorto a todos los que estudian este maravilloso periodo de la independencia que investiguen, porque muy poca gente se mete a leer tanto documentos como las memorias militares dejadas por ellos mismos. Muchas gracias.